pidiendo mal. Santiago en el capítulo 4, en el versículo 3, me dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando nosotros oramos, queremos que Dios responda a nuestras oraciones, ¿cierto? Y queremos que nos dé lo que le pedimos. Pero hay una pregunta para cada uno de nosotros en esta noche que yo le quiero hacer. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué a veces oramos y no recibimos lo que pedimos? ¿Por qué a veces oramos y lo que pedimos se tarda inclusive a veces en venir o se tarda en que lo recibamos? ¿Le ha pasado esto? Lo más seguro es que sí. La mayoría de nosotros alguna ocasión hemos orado y en ocasiones no recibimos lo que pedimos. Y le quiero enseñar en esta noche que quizá la razón por la que no estamos recibiendo, de acuerdo a la palabra, es porque estamos pidiendo mal. Y es lo que acabamos de leer en este versículo de Santiago, que dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿cuándo es cuando nosotros pedimos mal? Vamos a aprender cuándo es cuando pedimos mal para evitar este error y dejar de hacerlo. Porque si seguimos pidiendo mal, entonces no vamos a recibir. Y se va a dar cuenta que en los ejemplos que yo voy a poner, le aseguro que alguna de esas ocasiones usted ha orado de esta manera y ha pedido mal. Y por lo tanto no ha recibido. Y no ha recibido, vuelvo a repetirlo, porque ha pedido mal. Entonces la regla es esta: si yo pido mal, no recibo. Entonces si quiero recibir, necesito aprender a pedir bien. Necesito aprender a pedir conforme la palabra del Señor me enseña. Entonces, ¿cómo es cuando nosotros pedimos mal? Nosotros pedimos mal cuando no le pedimos a Dios. Aquí está el primer punto. Por eso Santiago, en la traducción lenguaje actual, me dice de esta manera en el versículo 2, Santiago 4:2. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Entonces, si yo quiero recibir y aprender a pedir bien, necesito saber que mis oraciones deben estar dirigidas única y exclusivamente a Dios y a nadie más. Le digo esto porque la tradición nos enseñó, es más, nuestros antepasados, nuestros abuelos o nuestros padres nos enseñaron quizá, por qué no decirlo, a pedirle a alguien más menos a Dios. Nos enseñaron, por ejemplo, a pedirle a María, porque nos dijeron que María era la madre de Dios. ¿Correcto? ¿Sí? ¿A cuánto le enseñaron eso? La mayoría de nosotros tenemos un trasfondo tradicional o católico, como decimos en México, y todos nosotros hemos sido instruidos a pedirle a María, a rogarle a María, porque ella es la madre de Dios. Pero la Biblia enseña que solamente hay un solo mediador. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice que es Jesucristo hombre. Aleluya. Entonces, tú pides mal si le estás pidiendo a María, y si le estás pidiendo a María es por eso que no recibes, porque no estás pidiendo conforme dice la palabra. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. María no tiene poder para hacer absolutamente nada por nosotros. Escucha lo que te estoy diciendo. María no tuvo poder inclusive para ayudar a su propio hijo Jesucristo cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario. No tuvo poder para ayudarlo a bajar de esa cruz. No tuvo poder para impedir que aquellos soldados que lo estaban lacerando, que lo estaban golpeando, que le habían puesto la corona de espinas sobre su frente, que le habían
puesto los clavos en sus manos, ella no tuvo poder para detener a esos hombres. María no tuvo poder inclusive para detener a aquellas personas que se estaban burlando de Jesús y le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. María no tuvo poder para hacer nada por su hijo. Si ella no tuvo poder para hacer algo por su hijo, imagínate si va a tener poder para salvarte a ti. Absolutamente nada. Tú lo puedes ver en la Biblia, en cualquier Biblia que tú puedas ver, la Biblia católica, la Biblia cristiana, la Biblia de los testigos, cualquier Biblia, te vas a dar cuenta que va a narrar que Jesús estaba en la cruz del Calvario y María estaba simplemente de lejos, y lo único que María pudo hacer, ¿sabes qué fue? Fue llorar al ver a su hijo. Fue lo único. Derramar lágrimas, porque María no derramó nada más. El único que derramó su sangre por darnos vida y por darnos la salud y por salvarnos de nuestros pecados se llama Jesús. Por eso la Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Aleluya. Apláudele fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso Jesucristo, dice Filipenses, se ganó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y escucha, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Por eso mi adoración es para Jesús. Por eso mi exaltación, mi admiración, mi reconocimiento y mis rodillas y mis lágrimas y mi clamor y mi oración va al Padre en el nombre de aquel que ganó el honor, Jesucristo. Aleluya. Entonces, si te enseñaron a ti a clamar en el nombre de María, yo quiero decirte que te enseñaron mal. Estabas pidiendo mal. María, como te lo acabo de decir, no tuvo poder ni siquiera para ayudar a su hijo mientras estaba en la cruz. Lo único que la Biblia enseña que María hizo es que María, escúchame bien, solamente dio un mandato en toda la Biblia. En toda su vida la Biblia menciona que María solamente dio un mandato. Y esto lo encontramos nosotros en Juan, en el capítulo 2, en el versículo 3 al 5. La Biblia muestra que hubo unas bodas en Caná de Galilea y dice que fue invitado Jesús y sus discípulos a estas bodas. Entonces fueron a las bodas de Caná de Galilea y dice que el vino comenzó a faltar. Y aquí es donde empezamos a leer, versículo 3 del libro de Juan en el capítulo 2. Y dice: faltando el vino, la madre de Jesús, note que nunca se le llama en la Biblia madre de Dios, se le llama siempre madre de Jesús. La madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Escúcheme bien. Si María tuviese poder, ella misma hubiese convertido el agua en vino. ¿Correcto? ¿Por qué? No hay vino. La que se enteró primero, ¿quién fue? ¿María o Jesús? De acuerdo al relato, aunque Jesús todo lo sabe, pero de acuerdo al relato bíblico nos damos cuenta que la que se entera primero de que no hay vino es María. Y dice que faltando el vino, la madre de Jesús, ¿verdad? A la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Entonces ella vino con Jesús y le dijo: no tienen vino. Le dijo a Jesús. Si ella tuviera poder, ella misma hubiese convertido el agua en vino. ¿Correcto? ¿Pero a dónde fue? Fue con Jesús. ¿Sí? Fue con Jesús. Mira lo que dicen a veces la tradición. La tradición te enseña. Aquí es que por eso tenemos que pedirle a la Madre de Dios, porque a través de la Madre de Dios, entonces Jesús hace los milagros. No se me confundan. No está enseñando esto, al contrario, está enseñando que María es incapaz de hacer un milagro. ¿Sí? ¿O a poco el hijo hace algo porque la madre se lo pide solamente? No siempre es así, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted como madre le pide a su hijo que se porte bien y el chamaco se porta más mal? ¿O no? ¿Sí?
Pero mire, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? Y mire cómo le llama, ni siquiera le dice mamá, ni siquiera le dice madre, le dice mujer. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Si fuese un hispano o un mexicano, nosotros dijéramos, este igualado y respetuoso le dijo a su mamá mujer, se le dice mamá. ¿Sí o no? Porque a nuestros papás nos enseñaron a respetarlos. ¿Correcto? ¿Sí? Pero Jesús le está diciendo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y mire, aquí está el mandato de María. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Lo que os dijere quién? Jesús. Yo no puedo hacerlo, pero hagan todo lo que haga, lo que dice Él. ¿Y quién fue el que convirtió el agua en vino? Fue el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que tiene el poder para hacer los milagros se llama Jesús. Si tú estás esperando un milagro, no le ruegues entonces a nadie más. Ruégale al Padre en el nombre de Jesús, porque solamente en el nombre de Jesús ocurren los milagros. Amén. ¿Lo entiendes? Gloria al Señor. Entonces, si te enseñaron a pedir en ese nombre de María, te enseñaron mal. También nos enseñaron por tradición a pedirle no solamente a María, sino que nos enseñaron a pedirle a los ídolos. Hasta hay una cancioncita por ahí famosa, ¿verdad? Que si te hace falta una novia, pongas a San Antonio de cabeza, ¿verdad? ¿Y cuántos lo pusieron de cabeza porque querían a su tinieblo? Ay, quiero un tinieblo y lo voy a poner a San Antonio de cabeza, o a una tiniebla y pongo a mi San Antonio de cabeza. ¿Sí? ¿No dice una canción así? ¿Verdad? ¿Dice o no dice? Ah, no saben. Muy bien. Ok, qué bueno. Puro santo. Por eso no ha venido el Señor, porque este pecador se quedaría entonces, porque ha escuchado esa canción por ahí, ¿verdad? Que algo así dice, no me la sé, pero he escuchado que dice así. Pero mira, si te enseñaron a pedir a los ídolos, estás equivocado, estás equivocada y estás pidiendo mal, porque la Biblia enseña hoy esta verdad. Una verdad muy peligrosa y una verdad muy escalofriante. La Biblia enseña que detrás de cada ídolo hay un demonio. Así que si tú regresas a tu casa, después de escuchar esta enseñanza, y todavía quieres seguir guardando ídolos en tu casa, ahora ya sabes por qué las cosas no van tan bien. Ahora ya sabes por qué tu oración sigue sin ser respondida, porque en tu misma casa sigues guardando imágenes, ídolos, que lo único que hacen es ser guarida o atraer la presencia de espíritus malignos a tu hogar. No creas que era tu esposo o tu esposa la que está creando ese ambiente de hostilidad y por eso se andan pelea y pelea. No. Es que tú tienes en casa quizá estos amuletos o estas cosas que atraen precisamente la presencia de demonios a nuestras casas. Veamos dónde la Biblia enseña que detrás de cada ídolo hay un demonio. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Hay gente que le hace ofrendas a los ídolos, que se le hace mandas a los ídolos, y Pablo está diciendo, ¿es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Versículo 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, aquí la palabra gentiles habla precisamente de los incrédulos, del pueblo que no pertenecía al pueblo de Dios, de aquellos que no tenían el temor de Dios en su corazón y que no servían a Jehová. Por eso se les llama aquí gentiles. Entonces, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, o los incrédulos, lo sacrifican ¿a quién? ¿A quién? ¿Lo está oyendo? A los demonios los sacrifican. ¿Que no se lo traen a los ídolos? No, señores, se lo están trayendo a los demonios y no a Dios, dice ahí. Y nos advierte, y no quiero que ustedes
se hagan partícipes. ¿Con quién? Con los demonios. ¿Ya ves por qué nos enseñaron que te tienes que llevar esta estatua a tu casa? Llévatela, por favor. Es más, cuélgatela aquí, póntela en todos lados, métela en tu cartera. Nos enseñaron eso, poner una imagen de un ídolo en nuestra casa. ¿Por qué? Porque el enemigo ha engañado a tanta gente, a tantas personas, les ha cegado el entendimiento para creer que un pedazo de papel o un pedazo de metal o un pedazo de madera puede salvarles. Pero la Biblia está diciendo que lo que se sacrifica a estas cosas se está sacrificando a los demonios, y Dios no quiere que nos hagamos partícipes con los demonios. Ahora el versículo 22 nos da una advertencia todavía más fuerte, porque me dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. En la tradición, la gente está tomando aparentemente de la copa del Señor, de la Santa Cena, la están tomando aparentemente, pero están los demonios, están las imágenes, y está diciendo la palabra: no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Sabe por qué? Porque la gente, así como toma de esa copa, sale de ese lugar y sigue pecando, sale de ese lugar y sigue portándose de la misma manera. ¿Y qué están haciendo? Están bebiendo de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Por lo tanto dice: no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Tengamos cuidado con esto, ¿sí? En la Biblia se nos enseña que cuando vamos a tomar la Santa Cena, cuando vamos a participar de la sangre y del pan del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, dice que tenemos que examinarnos primero, porque si no nos examinamos podemos comer juicio. Y dice que algunos inclusive ya han muerto o han dormido por haber comido esto sin antes examinarse, ¿sí? Cuidado, por favor. Hay demonios en las imágenes, hay demonios detrás de los ídolos, y por eso esos demonios son en ocasiones los que aparentemente hacen las señales y los milagros de las personas. Usted va a decir: pastor, pero es que yo escuché que la Virgen, no sé qué fulana, comenzó a llorar sangre, que el santo no sé qué fulano también se les derramaron las lágrimas, que el santo fulano también hizo este milagro por la fulana sutana y no sé qué. Yo le voy a decir algo: en ocasiones esto puede ser posible por esta razón que dice la palabra. Vea lo que dice Oseas capítulo 4 versículo 12. Oseas 4:12 dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Y mire lo que dice la Biblia: el leño le responde. O sea que la Biblia sí sabe o da por sentado que estas cosas puedan hacer señales, o puedan hacer ciertos milagros, o puedan hacer ciertas sanidades, porque dice: el leño le responde. ¿Por qué responde el leño? Ahí está la contestación: porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y por lo tanto dice: dejaron a su Dios para fornicar. Me quise traer la Biblia católica para mostrarle a usted cómo lo dice la Biblia católica, porque a veces dicen: es que la Biblia de los protestantes está diferente que la nuestra. Bueno, mire, aquí tengo una Biblia latinoamericana de los católicos, y se va a dar cuenta usted que la Biblia católica todavía es más fuerte a la hora de hablar de la idolatría, más fuerte que la Biblia que nosotros usamos. Mientras nosotros decimos que un ídolo es vanidad en la Biblia Reina Valera, la Biblia católica dice que es una tontería. ¿Cómo la ve? ¿Sí? Si quiere se la presto al que no me crea para que la lea, y lea Isaías 44 en esta Biblia, y se va a dar cuenta cómo Isaías 44 habla de toda la idolatría y cómo habla tan fuerte de la idolatría. Pero le voy a mostrar ese versículo, Oseas capítulo 4 versículo 12, y dice: mi pueblo consulta a un palo y espera la respuesta de un bastón. Oiga, pues un espíritu de infidelidad lo arrastra
a engañar a su Dios con otros dioses. ¿Un espíritu de qué? De infidelidad. ¿Por qué a veces hay tanta infidelidad en los matrimonios? ¿Por qué a veces hay tanto engaño en los matrimonios? ¿Por qué a veces hay tanto engaño en las familias que están creyendo en los ídolos? Porque estos espíritus de infidelidad que hay detrás de estos ídolos los están engañando y los hacen fornicar con dioses ajenos o con ídolos, como dice la palabra. Entonces Dios se pone celoso. ¿Por qué? Porque cambian su gloria por la imagen de un leño. Cambian su gloria por la imagen de un pedazo de piedra. ¿Sí? Entonces, si te enseñaron a pedir en el nombre de María, te enseñaron mal. Si te enseñaron a pedir en el nombre de los ídolos, te enseñaron mal, porque te enseñaron a pedirle a los demonios. ¿Cómo ves? Te voy a dar otro versículo más. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, hablando de los juicios de las trompetas que van a venir al final de los tiempos y que van a ser derramados esos juicios sobre las personas, encontramos nosotros la siguiente expresión. Apocalipsis 9:20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, las plagas de las trompetas, ni aún así, dice, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar ¿a quién? A los demonios. Y mira la lista que pone ahí. Y a las imágenes ¿de qué? De oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Y agrega y dice, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Pero a ti te dijeron que le clamaras a ellos. Entonces, si las imágenes no pueden oír, no pueden ver, no pueden ni andar, ¿quién es el que te oye cuando le clamas? ¿Quién es el que te responde cuando le clamas a ese pedazo de metal? ¿Quién es el que te responde cuando le clamas a esa imagen de esa virgen de yeso que te hicieron creer que te está oyendo? ¿Quién es el que te responde? No es Dios. No te engañes. Es un espíritu de fornicación. Es un demonio que está habitando en esa imagen, el que te está respondiendo de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Te das cuenta? Por eso la gente difícilmente quiere dejar su tradición. ¿Por qué? Porque están engañados por demonios. Engañados por demonios. No les toques esa imagen. No les toques ese niño Dios. No les toques esa virgencita. No le toques al santo niño de Atocha. No le toques a San Jorge bendito, cuídame tus animalitos. No le toques a a ninguno de estos. ¿Por qué? Porque la gente inmediatamente se encrespa. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Por qué? Porque están engañados por los demonios. ¿Estás conmigo? Así que si estabas pidiendo en esos nombres, estamos mal. Por eso tu respuesta a tu oración no viene. Por eso es que tú no puedes recibir lo que estás pidiendo, porque estás pidiendo mal. Pero gracias a Dios que ya aprendimos a pedirle al único que puede hacer todas las cosas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aplaude al Rey de Reyes. Hemos aprendido a pedirle al único Dios verdadero. Amén. Al Creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, amado hermano, si ya aprendimos a pedirle al Creador del cielo y de la tierra, aún así tenemos que aprender a pedirle bien. Hay 3 condiciones cuando nosotros le pedimos a Dios que se tienen que cumplir. Estas son las 3 condiciones que tú y yo tenemos que cumplir a la hora de hacer nuestras oraciones y aprender a pedir bien. Número 1, tenemos que pedirle al Padre Celestial. Número 2, lo tenemos que pedir en el nombre de Jesús, como dice Juan 14:13. Y número 3, tenemos que pedirlo conforme a su voluntad, como lo dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Leamos estos versículos para que lo podamos comprobar. Dice Juan 14:13:
Y todo lo que pidieres al Padre, ¿a quién se le pide? Al Padre. En mi nombre, Jesús es el que está hablando, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Tiene que ser conforme a, no tanto conforme a mi voluntad. Entonces, escúcheme bien. Probablemente usted dirá, pastor, bueno, ya aprendí que no tengo que pedirle a María ni a ningún ídolo. Ya aprendí que le tengo que pedir a Dios Padre en el nombre de Jesús conforme a su voluntad. Pero ¿sabe qué? Aún sigo sin recibir respuesta, aunque estoy cumpliendo estas tres condiciones. La respuesta es que si tú sigues sin recibir respuesta, entonces es que probablemente sigues pidiendo mal. Qué increíble esto, ¿no? ¿A poco yo puedo pedir mal aunque le estoy pidiendo a Dios, aunque le estoy pidiendo en el nombre de Jesús y aunque le estoy pidiendo conforme a su voluntad? ¿Aún así puedo pedir mal? Sí, puedo pedir mal. Y vamos a aprender algunas cosas que nos enseñan que en ocasiones podemos estar pidiendo mal. Porque como ya he enseñado anteriormente, muchas veces nosotros podemos estar orando muy fervientemente, honestamente, pero podemos estar muy equivocados. Por lo tanto, tenemos nosotros que tener cuidado con lo que estamos pidiendo, porque a veces pedimos mal, escúchame bien, cuando pedimos con motivos incorrectos. Y es lo que dice Santiago al principio que estuvimos leyendo. Entonces, vamos a aprender que la efectividad de nuestra oración tiene mucho que ver con los motivos que nos hacen pedirle a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Según mis motivos va a ser la efectividad de mi oración. Si mis motivos son correctos, lo más seguro es que mi oración sea efectiva y yo reciba lo que estoy pidiendo. Pero si mis motivos son incorrectos, lo más seguro es que yo no voy a recibir lo que estoy pidiendo, aunque esté orando al Padre en el nombre de Jesús y pidiendo que se haga su voluntad. Entonces leamos otra vez Santiago, capítulo 4, verso 2 y verso 3. Dice, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Ya aprendimos esa parte. Luego dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Ahí está el punto. Yo pido mal cuando pido con malas intenciones o con motivos incorrectos. Entonces, se lo vuelvo a repetir. Podemos orar sinceramente, podemos orar fervientemente, pero podemos orar equivocadamente. Muchas veces usted ha orado de esta manera, con mucho fervor, con mucha sinceridad, con mucha honestidad. Pero el que oremos con mucho fervor, con mucha sinceridad y con mucha honestidad no significa que no nos podamos equivocar. Y yo me he equivocado en algunas ocasiones orando fervientemente, hasta he llorado cuando he hecho estas oraciones. Me he equivocado y aunque las he hecho con tanta honestidad, con mucha sinceridad, después me he dado cuenta que ha sido una oración equivocada. Y he tenido que pedirle perdón al Señor porque estaba pidiendo mal. Estaba pidiendo con motivos incorrectos. Le voy a poner un ejemplo de una oración que yo hice con un motivo incorrecto. Una oración honesta, sincera, pero que estaba equivocada. Cuando yo decidí ser pastor, y lo he dicho muchas veces,
pero quiero que usted lo aprenda y sobre todo que se quede grabado para los que nos escuchan por video. Cuando yo decidí ser pastor aquí en esta congregación hace más de 20 años, yo recuerdo que dije, Señor, ayúdame a ser un buen pastor. Me puse en oración ahí en mi cuarto porque sabía que la decisión que iba a tomar no era una decisión de unos meses o unas semanas y al rato decía, bueno, ya acepté 3 meses, ya me voy. No solamente significaba dejar mi país, mi familia y todos mis sueños allá en México y venirme a un país nuevo, sino que significaba decirle que sí al Señor, pero no para unas cuantas semanas. Era una decisión muy seria. Por lo tanto, cuando yo acepté quedarme aquí en Estados Unidos para pastorear, mi oración fue, Señor, enséñame, ayúdame a ser un buen pastor. Y le preguntaba yo en una ocasión, ¿cómo ve mi oración? Se ve bonita, ¿no? ¿Sí? Se ve bonita. Señor, ayúdame a ser un buen pastor. Yo quiero ser un buen pastor. Y esa era mi oración, porque yo le estaba pidiendo al Señor con honestidad, con fervor, que yo quería pastorear bien esta iglesia. Resulta de ser que en esos días me fui a Dallas a un congreso y vino un pastor de Colombia a predicar en esa ocasión. Y cuando él estaba predicando, él comenzó un testimonio donde él dijo que en una ocasión estaba orando, y escuche, en su oración le dijo al Señor, Señor, yo quiero ser un buen pastor. Y cuando yo oí esa oración dije, wow, ahorita él va a decir cómo Dios le dijo que podía o iba a ser un buen pastor, porque yo acababa de aceptar ser pastor aquí en Estados Unidos y tenía como una semana de haber aceptado ser pastor. Y cuando este pastor de Colombia viene y dice que le estaba diciendo al Señor cómo ser un buen pastor, yo dije, es mi oración. La misma oración, estoy en el canal correcto. Me sentí orgulloso, me sentí feliz, porque yo dije, wow, él es un gran predicador, él es un gran pastor, tiene una iglesia bien grande allá en Colombia, porque nos decía que se reunían en un estadio y que salían 15,000 y luego otros 15,000 entraban y volvían a entrar otros 15,000 y luego otros 15,000 salían. Y yo decía, wow, no me va a dar la fórmula de cómo ser un buen pastor. Y entonces en su oración, dice el testimonio de este pastor, que cuando le decía al Señor, Señor, quiero ser un buen pastor, el Espíritu Santo le habló y le dijo, ok, ¿quieres ser un buen pastor? Entonces renuncia. Él abrió los ojos y se confundió y dijo, ¿qué? Señor, te estoy diciendo que quiero ser un buen pastor. Y el Espíritu Santo una vez más le habló y le dijo, entonces quiero que renuncies. Se confundió tanto este hermano que dice que de mejor dejó de orar y se fue de su oración, pero pasaron los días y él realmente quería decirle al Señor cómo ser un buen pastor y que Dios le enseñara, y volvió otra vez a orar pidiendo lo mismo, Señor, yo quiero ser un buen pastor, enséñame a ser un buen pastor. Y el Espíritu Santo vino y le volvió a decir, quiero que renuncies entonces. Entonces imagínese, hermano, lo que yo estaba sintiendo al escuchar a ese pastor, porque era mi oración y yo decía, Señor, ¿en qué va a acabar esto? Porque si a él le dijiste que renunciara, entonces a mí me estás diciendo que renuncie o qué. Acabo de aceptar ser pastor la semana pasada. Imagínese. El hermano fue por tercera ocasión a orar con el Señor porque él estaba confundido, no entendía lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Y entonces él fue a orar y le dijo, Señor, perdóname, está bien, si tú quieres que yo renuncie, voy a renunciar. Yo solamente quería que me dijeras cómo ser un buen pastor. Pero si tú quieres que renuncie, voy a renunciar. Pero te ruego ahora que me muestres quién de la congregación va a ser el pastor o a quién vamos a llamar para que venga a pastorear esta iglesia. Y cuando estaba diciéndole eso al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le volvió a hablar y le dijo, ¿sabes qué? No me has entendido. Cuando te digo que tú renuncies, es porque llevas muchos años siendo tú el pastor y yo el Espíritu Santo tu asistente. Tú eres el que da las órdenes. Tú eres el que dices, Espíritu Santo allá, Espíritu Santo para acá, Espíritu Santo muévete aquí.
Espíritu Santo allá, Espíritu Santo toca aquí, Espíritu Santo para acá, Espíritu Santo para todos lados, y tú eres el pastor y yo el Espíritu Santo tu asistente. Vamos a cambiar las cosas. Renuncia tú, déjame a mí ser el pastor y sé tú mi asistente, para que sea yo el que diga: hey, te mueves para allá, hey, vas a aquel lado, ahora vienes aquí, ahora hablas, ahora te callas. Soy yo el pastor en esta congregación y tú eres mi asistente. Así que si tú renuncias, yo soy el pastor. Amados hermanos, cuando yo escuché ese testimonio, yo quería que el pastor terminara de predicar para correr al altar llorando y pedirle al Señor perdón, porque mi oración era muy honesta, muy sincera, muy ferviente, porque lo había orado con lágrimas, pero estaba equivocada. Le dije al Señor, en cuanto el pastor pudo terminar, me fui corriendo inmediatamente al altar y le dije: Señor, renuncio, yo no quiero ser el pastor, pastoreanos tú, Señor. Sé tú nuestro pastor, porque si yo pastoreo, entonces el pueblo va a poner su vista en mí, cuando tu palabra dice que nuestros ojos deben estar puestos en ti. El autor y consumador de la fe eres tú, Jesucristo. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Aleluya. Entonces, amado hermano, renuncié y entendí que el que nos iba a guiar y nos iba a llevar en pasos delicados iba a ser Él. El Espíritu Santo nos iba a guiar y yo solamente iba a seguir sus indicaciones. Así que ahora estamos en esta iglesia pastoreando, pero bajo las órdenes del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Hoy quise predicar otra cosa, estábamos preparando el otro mensaje, pero me sentí movido, dije: no, tenemos que hacerlo esto completamente. Y entonces volví otra vez a este mensaje y lo agrandé, porque dije: hay gente que necesita escuchar esto, y entonces estamos siguiendo las instrucciones del verdadero pastor en esta congregación. A Él sea toda la gloria y la honra. Amén, hermanos. Amén. Entonces escúcheme bien. A veces oramos mal, a veces pedimos mal. Nuestras oraciones son muy sinceras, pero muy equivocadas. Otra de mis oraciones equivocadas, otra de mis oraciones cuando estaba yo orando mal, fue cuando en una ocasión, después de haber tenido problemas en la iglesia, después de haber tenido divisiones, después de que algunos líderes se fueron, que eran nuestros amigos, que a veces les dejábamos inclusive hasta predicar y otras cosas, les dábamos la confianza de que pasaran a predicar, y después se fueron y nos dañaron el corazón. Yo me metí al cuarto de oración una vez más y empecé ahí a orar con mi Señor y a decirle: Señor, ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero estas cosas. Le digo: ya no quiero sufrir estas cosas, ya no quiero estar viendo gente que se va, que daña mi corazón, gente ingrata, que no agradece lo que se hace por ellos, que se les olvidan los favores muy rápido, ¿verdad? Se les olvidan los favores muy rápido y se van por cualquier cosa. Y ¿sabe qué, amado hermano? La verdad que eso daña el corazón de uno como pastor tremendamente. Y llegó el momento en el que yo estuve orando y le dije: Señor, ya no quiero sufrir estas cosas. Por favor, Señor, ya no las quiero sufrir. Y cuando estaba llorando estas cosas, el mismo Espíritu me corrigió en ese momento y me dijo: Jorge, estás pidiendo mal. Estás pidiendo mal. ¿Sabe por qué estaba pidiendo yo mal? Porque la Biblia dice que es imposible que no vengan tropiezos. Así dice la palabra. Es más, dice que es necesario que vengan tropiezos para que se manifiesten entre nosotros los que han de ser salvos, para que se vea quién es quién. Cuando vienen los tropiezos, cuando vienen las dificultades en las iglesias, se ve quién es quién. El que no está bien cimentado inmediatamente se va. El que no tiene raíz inmediatamente se seca. Pero el que está bien cimentado y está sembrado en la palabra del Señor, venga lo que venga, permanece contra viento y marea. Porque está sembrado en la roca que es Cristo Jesús el Señor. Amén. Porque no ha creído en nosotros, ha creído en el Señor. Porque no quiere quedar bien con el pastor, quiere quedar bien con el Señor. ¿Me explico? Entonces, cuando yo estaba orando de esta manera, el Espíritu Santo me dijo: estás orando mal,
porque no puedes evitar esas pruebas, no puedes evitar esas tribulaciones. Es más, mira lo que dice mi palabra, y me llevó a esta palabra que le quiero compartir. Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos 14, 22. Mira, Pablo, el apóstol Pablo, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de ¿qué? De muchas tribulaciones entremos ¿dónde? En el reino de Dios. Yo estaba cansado ya de las tribulaciones, de las divisiones, de los problemas, y ya le decía, Señor, ya no quiero estas cosas. Y la palabra me dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿dónde? En el reino de Dios. Y me di cuenta entonces que estaba pidiendo mal, y le dije, Señor, perdóname porque una vez más estoy pidiendo mal. Te quiero agregar algo. ¿Sabes que cuando Pablo, la palabra dice que vino a confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios? ¿Sabes que cuando la palabra dice estas palabras, que vino a confirmar el ánimo, o sea, los vino a animar a que permaneciesen en la fe? Escúchame bien, ¿sí? Ponme el versículo otra vez, por favor, ¿sí? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, los vino a confirmar y los vino a exhortar a que permaneciesen en la fe. ¿Sabes que cuando hizo eso, sabes qué le había pasado a Pablo? Lo acababan de apedrear y lo acababan de dejar como muerto. Lo apedrearon tan fuerte y tan tremendamente que lo dejaron tirado pensando que lo habían matado. El Señor lo levanta con su espíritu poderosamente. ¿Y sabe qué hace este hombre? Se va a confirmar el ánimo de los demás y los exhorta, permanezcan en la fe, y viene todo apedreado. ¡Ánimo! Miren, la gente a veces se desanima. Ay, es que a mí no me han hablado por teléfono. Ay, es que a mí no me han visitado la última vez. Y es que el pastor ya no me saludó la última vez que fui a la iglesia. Y es que el hermano Elino cantó el canto que me gusta. Ay, es que los sugieres, el de la entrada está bien barbón. Y la gente se desanima con tanta cosa. Y Pablo, todo apedreado, amado hermano, se levanta y viene y los viene a confirmar diciendo, échele ganas, mi hermano. ¿Se quiere desanimar? Mire, me dejaron como muerto, me apedrearon como, perdóname la expresión, me apedrearon como lagartija, y aquí estoy echando pa'lante. Échele pa'lante, ánimo, ánimo. ¿Sí? A ver, dígame, ¿a cuántos los han apedreado? ¿Ya ve por qué me llevó el Espíritu Santo esta palabra? Porque me dijo, Jorge, sí, te han fallado, te han traicionado, te han hecho una y otra, han sido esto, pero todavía no te apedrean. O sea que vas bien todavía. Pero si te llegaran a apedrear, es necesario que por muchas pruebas y tribulaciones entres en el reino del Señor. Así que échale para adelante. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Verdad que a veces pedimos mal? ¿Sí o no? Yo muchas veces he pedido mal, hermano. Por eso le estoy enseñando esto, para que aprendamos a pedir bien. Porque a veces nuestras oraciones, vuelvo a repetir, son muy honestas, son muy sinceras, son muy fervientes, pero a veces están muy equivocadas. Le voy a poner otros ejemplos rápidamente de oraciones que a veces oramos y que están muy equivocadas. A veces nosotros oramos y le pedimos al Señor, Señor, dame trabajo, ¿verdad? Hemos orado así cuando nosotros tenemos una necesidad. Le decimos, Señor, dame trabajo. Y esta oración es una oración en cierta manera equivocada.
Tú no necesitas trabajo. Lo que necesitas es provisión. Amén. Porque no toda provisión viene de tu trabajo. Va a haber cosas que tú vas a obtener y que van a venir a tus manos sin que tú sudes una sola gota. ¿Y sabes quién las va a añadir? Aquel que dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Eso se llama provisión. Pero nosotros estamos orando por trabajo, 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 y estás lleno de trabajo. Y yo veo a mucha gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no logra muchas cosas en la vida, porque están pidiendo trabajo. Yo te animo a que cambies tu oración y no pidas trabajo, pide provisión. ¿Sí? ¿Quieres trabajo, hijo? Pues ándale, pues, trabájale. Algunos hasta trabajan 2 trabajos porque pidieron trabajo. Ahora, es cierto que la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Es cierto, pero vuelvo a repetir, no toda provisión viene del trabajo. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Por eso escúchame bien. En el Padre Nuestro, que es la oración modelo, fíjate cómo Jesús nos enseñó a orar. Jesús nos dijo: oren pidiendo, ¿verdad?, por trabajo. Él que dijo: el pan de cada día, dánoslo hoy. Y eso se llama provisión. Amén. Desde que aprendí esto, hermano, yo he pedido siempre provisión. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Aleluya. No te enriquece tu trabajo, no te enriquece tus fuerzas, no te enriquece tu esfuerzo, te enriquece la bendición de Jehová. Y sobre todo no te añade tristeza. Así que ya no pidas trabajo, pide la bendición de Jehová sobre tu vida, pide la provisión de Dios sobre tu familia. También a veces oramos de esta manera y decimos: Señor, si es tu voluntad, sánalo o sánala. ¿Cuántos hemos orado de esa manera? Mire, esta oración también es equivocada. A veces venimos: vamos a orar por esta persona y vamos a pedirle: Señor, si es tu voluntad, sánalo. Su voluntad es que nosotros estemos sanos. Amén. Por eso dice Isaías 53, versículo 5, que por su llaga, oiga esto, fuimos sanados por su llaga. Entonces, es la voluntad de Dios que estemos sanos. Entonces, ¿cómo vamos a orar cuando una persona está enferma? Bueno, muchas veces lo que nosotros queremos simplemente es decir: Señor, que tu sanidad se cumpla en esta persona. Jesús, cuando oraba por los enfermos, simplemente les ponía las manos, o Pablo les oraba y les decía: sé sano. Y no decía: Señor, si es tu voluntad, que se sane. Padre, si es tu voluntad, que se sane. Simplemente sé sano. Le tocaba los ojos: ábrete. O le tocaba la boca o el oído y le decía: ábrete. Ordenaba, decía que se cumpliera la voluntad del Señor, porque la voluntad de Dios es que estemos sanos. Amén. Así que oremos bien. Cuando veamos a una persona que está enferma y que quizá pensemos que vaya a morir o que no tenga buenas noticias, nuestra oración, más que decir: Señor, si es tu voluntad, sánalo, nuestra oración debe decir: Señor, mejor, si es tu voluntad, aumenta sus días. Es muy distinto. Porque si tú le dices: Señor, sánalo, y esa persona llega a fallecer, entonces el Señor lo sanó. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en su presencia no hay enfermedad, no hay dolor. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace la gente? Ora mal, está orando por ese enfermo. Oh Señor, te pedimos que lo sanes, y hasta ayudas. Señor, si es tu voluntad, sánalo, y hasta ayunan y todo aquello. Y después se muere la persona y se sienten tristes, se sienten confundidos y dicen: Dios no nos ayudó, Dios no nos respondió. No, al contrario, Dios te respondió porque tú, ¿verdad?, estabas pidiendo sanidad y en su presencia estás sano. Entonces lo que tú querías era que sus días fueran alargados. Entonces ora a que sus días se alarguen conforme a su voluntad.
como le pasó al rey Ezequías en Segunda de Reyes capítulo 20. También a veces oramos equivocadamente cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos paciencia, ¿cierto? Esta es una oración muy común, ¿verdad? Señor, dame paciencia, ¿verdad? A lo mejor estás teniendo problemas muy fuertes con tu tinieblo ahí en tu hogar. El tinieblo te hace la vida de cuadritos todos los días, ¿verdad? Y todos los días y nada más llega y tú ya sientes que entró la mala vibra y dices, ay, ya llegó este Barrabás otra vez. Y ay. O a lo mejor es al revés, ¿verdad? No es el tinieblo, a lo mejor es la tiniebla la que está haciendo malas cosas, ¿verdad? La mujer y te está haciendo la vida de cuadritos, y ya cuando tú la ves venir dices, ay, ahí viene esta Magdalena otra vez. Y bueno, y tú dices, Señor, dame paciencia porque ya no aguanto a este hombre. O dame paciencia porque ya no aguanto aquí a esta mujer. O dame paciencia porque ya no aguanto a mi hijo. Dame paciencia porque ya no aguanto a mi hija. O a lo mejor usted dice, bueno, Señor, el problema en mí no es con mi esposo, no es con mi esposa, no es con mi hijo, no es con mi hija. El problema conmigo es con esta hermanita de la iglesia que no la puedo ver ni en pintura, ni porque la pintara Leonardo da Vinci la puedo ver. Dame paciencia, Señor, porque cada vez que la veo así como que... Y la hermanita está pidiendo paciencia para soportar a esta hermanita, ¿sí? Y la Biblia dice que cuando nosotros pedimos paciencia, estamos pidiendo tribulaciones. Estamos pidiendo tribulaciones. Mira lo que dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Produce paciencia. Ahora te das cuenta por qué no se te acababan los problemas. Ahora te das cuenta por qué en vez de que los problemas se acaben, se aumentan a veces. Ay, Señor, te estoy pidiendo paciencia, por favor, ayúdame, paciencia, ya no puedo, ya no aguanto esta situación, dame paciencia. Y el Señor dice, ay, hijita, me estás pidiendo más tribulación, pues ahí te va más tribulación, porque me estás pidiendo paciencia. Usted dirá, pastor, pero entonces ¿cómo desarrollamos la paciencia en nosotros? Porque la paciencia es necesaria. Y algunos han dicho que la paciencia inclusive es virtud de reyes o de sabios, ¿sí? ¿Cuánto necesitamos paciencia? ¿Más el hermano Gonzalo? ¿Cuánto necesitamos paciencia? ¿Cómo la adquirimos? La paciencia se va a producir en nosotros a través del fruto del Espíritu Santo cuando nosotros somos llenos por el Espíritu Santo de Dios. En Gálatas capítulo 5 versículo 22 se nos dice que uno de los frutos o el fruto, del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. ¿Sí? Paciencia. Entonces, si tú necesitas paciencia, no la pidas. Mejor dile, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo para que se produzca en mí amor, gozo, paz y paciencia y todos los demás frutos que vienen con la presencia de Dios en nuestra vida. Decimos amén. Amén. Otra de las maneras en las que a veces nosotros oramos mal también es cuando a veces en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de las crisis, a veces oramos y le decimos, Señor, por favor, quítame este carácter. A veces yo tuve que corregir ahí a algunas personas porque estamos para corregir lo deficiente. Y una vez un hombre me decía, pastor, yo le ruego a Dios y le digo, Señor, quítame este carácter porque este carácter me mete en muchos problemas. Yo lo detuve porque estábamos almorzando cuando me estaba diciendo esto. Dije, espérame, antes de que le muerdas otra vez al taco, te quiero decir que esa oración está mal. ¿Cuál? Esa de que le estás pidiendo a Dios que te quite el carácter. Porque si tú le pides a Dios que te quite el carácter, te va a convertir en una piedra, te va a convertir en un vegetal, te va a convertir en una cosa, porque una cosa no tiene carácter, porque el carácter define nuestra personalidad, ¿sí? Y si no tenemos carácter, entonces dejamos de ser personas
y nos convertimos en una cosa. Dios no te va a contestar eso, porque si te lo contesta, entonces te conviertes en una cosa. Cierto, pastor, entonces ¿cómo le hago? Lo que tienes que pedir es decirle: Señor, moldea mi carácter, enséñame a ser más como tú. Pon tu mente en mi mente, cambia mis palabras, moldea mis pensamientos para que mis acciones sean cada día más como tú. Eso es lo que tú tienes que aprender a pedir. ¿Verdad que pedimos mal? ¿Alguien había pedido que Dios le quitara el carácter? Dice: por mí no, pero le pedí que se lo quitara a mi esposo. Le pedí que se lo quitara a mi esposa. Bueno, deja de orar de esa manera, porque es una oración muy equivocada. Otra de las maneras en las que nosotros oramos equivocadamente, tengo que terminar y apurarme, es cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, mira, esta es muy común, en tus manos encomiendo mis planes. Abusados, porque esta es muy común, ¿sí? La mayoría de nosotros leemos Proverbios 16:3, que nos dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pero cuando la Biblia habla de encomendar a Dios nuestras obras, ¿sí?, no está hablando de que nosotros tenemos que encomendar a Dios nuestros planes. Porque esto de encomendar a Dios nuestros planes suena como entregarle a Dios una lista de las cosas que tú quieres o piensas hacer. Señor, aquí está mi lista, te la encomiendo. Número 1, el carro que quiero. Número 2, quiero ir a Los Ángeles. Número 3, que mi hija esto. Número 4, que le quites el carácter al tinieblo. Número 5, que me des paciencia. Número 6, ya necesito unos zapatos nuevos, etcétera. Y entonces: Señor, te encomiendo mis planes, te los dejo en tus manos para que tú me cumplas mi lista de planes. Abusados, por favor, ¿sí? Porque Dios quiere que nosotros, en vez de encomendarle nuestros planes en sus manos, nosotros encomendemos nuestras manos en sus planes. No sé si lo entendiste, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque nosotros, si trabajamos en sus planes, vamos a ir a la segura. Si Él trabaja en nuestros planes están bien equivocados la mayoría de las veces. Y la Biblia dice que nuestros planes o nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, ni nuestros caminos son los caminos de Él. Entonces nos conviene decir: Señor, no se hagan mis planes, que se hagan tus planes, y aquí están mis manos para trabajar conforme a tus planes. ¿Me estoy explicando? Entonces, escúchame bien. Cuando tú trabajas conforme a los planes de Dios, te alineas al deseo de Dios, te alineas al sueño de Dios, y cuando se cumple el deseo de Dios, entonces Dios cumple nuestros deseos y cumple nuestros planes. Pero ¿qué hacemos nosotros? Queremos cambiar todo. Queremos que no cumplan nuestros planes sin que nosotros cumplamos primero el de Él. Y esto no funciona así. Primero sus planes, primero sus sueños y después los míos. Amén. ¿Cuántos oraban de esta manera? Pues esta listita se acabó. Señor, trabajo para ti. Por eso todos los días le digo: Señor, yo quiero trabajar conforme a tus planes. Aquí están mis manos. Donde tú quieras que vaya, yo voy. Si me dices para allá, yo voy para allá. Si tú me dices para acá, yo voy para acá. Si tú me dices hoy no sales para aquel rumbo, aunque yo lo haya planeado, yo me detengo porque son tus planes.
¿Cierto? Amén. ¿Está disfrutando? ¿Tiene hambre? No son los planes de Dios. Termino con esto. También nosotros no recibimos porque pedimos mal, cuando pedimos no solamente con motivos incorrectos, sino con motivos impuros. Y eso es lo que dice precisamente la palabra. Santiago 4, verso 2, verso 3. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es, ¿qué cosa? Satisfacer sus malos deseos, dice la traducción del lenguaje actual. Termino con un testimonio que me recordé en estos días, de cómo a veces nuestras oraciones están basadas en motivos impuros y no solamente incorrectos. Escuche bien, por favor. Si tu oración está basada en motivos incorrectos y más que incorrectos, impuros, no esperes que Dios te va a dar esa oración o te la va a contestar. Hace tiempo atrás conocimos, cuando yo era un adolescente, a una misionera que llegó a la casa y nos contó su testimonio de cómo ella y su esposo se habían conocido. Y mire que fue un testimonio que hasta el día de hoy recuerdo, que me va a ayudar a ejemplificar lo que le estoy diciendo. Porque su esposo cuenta que cuando él se quería casar, él no le pedía a Dios una novia, él le pedía a Dios una esposa. Y le decía: Señor, te pido que me des no una novia, te pido que me des una esposa. Dame una esposa, Señor. Dame una esposa. Y esa era la oración de este hombre. Y sabe, un día se le ocurrió hacer esa oración peligrosa que le enseñé el otro día. Y le dijo al Señor: Señor, la mujer que me regale un pañuelo blanco, esa va a ser la mujer que tú tienes para mí, para ser mi esposa. Se atrevió a hacer una oración peligrosa, puso una señal. Pasaron los días y él seguía orando: Señor, la mujer que tú tengas para mí, que me regale un pañuelo blanco. ¿Okay? Pasaron los días y un día llegó temprano la oración. Él pasó al frente, se hincó ahí en el altar a orar y estaba orando, adorando al Señor. Ya estoy aquí en tu casa, Dios, te vine a adorar, te vine a exaltar, etcétera, etcétera. Cuando terminó de orar, se levantó y cuando iba hacia atrás, se le acercó una mujer y le dijo: hermano, mientras usted estaba orando ahí en el altar, sentí de parte del Señor regalarle esto. Metió la mano en su bolsa y sacó el pañuelo blanco. Pero ¿sabe qué? El hermano que nos dio el testimonio nos cuenta que él estaba orando con motivos impuros, porque cuando vio a la hermana que le estaba regalando el pañuelo blanco, él casi dijo: ay, nanita. Él cuenta este testimonio, ay, nanita. ¿Sabe por qué? Porque no era lo que él se estaba imaginando en su deseo carnal. Él dice que él se estaba imaginando que la mujer que le iba a regalar el pañuelo blanco era la más guapa de la iglesia, la chica más guapa, más formadita, más bella de toda la iglesia. Y él dice: Señor, tú sabes mi corazón, la que me va a regalar el pañuelo blanco va a ser aquella, la más bonita, la más guapa, la más formadita, así, Señor, que esa venga. Y resulta ser que la que le regaló el pañuelo blanco era una mujer chaparrita. Y no tengo nada contra los chaparritos, ni quiero discriminar tampoco, ¿sí? Estoy hablando que él no la esperaba así, ¿sí? Porque él es una persona más alta. Era una mujer chaparrita, ¿sí? Delgadita, físicamente no muy atractiva comparada a la modelo que él estaba esperando,
¿verdad? Y sobre todo tenía un pie más pequeño que el otro, porque al parecer le había dado polio cuando estaba pequeña. Entonces ella caminaba de esta manera con un bastón, y fue la que vino caminando de esta manera y le dijo: hermano, sentí de Dios regalarle el pañuelo. Por eso le digo que cuando la vio caminando de esta manera y la miró, por eso digo: ay, nanita, porque él no esperaba a esta mujer. Sí, se vale reír, ríase, no hay problema, causa gracia. Pero ¿sabe qué? El que no se estaba riendo era él. ¿Sabe qué nos cuenta él? Nos cuenta que dijo: no, Señor, ahora sí, como dicen, esta no se vale, va de nuevo. Dice que él quiso echarse para atrás en su oración. Él cuenta el testimonio. Dice: yo me quise echar para atrás y dije: no, esto no se vale, este es el diablo que me está contestando. Oiga, el Espíritu Santo le dijo: mira, tú oraste pidiendo una señal, la señal se ha cumplido. ¿Para qué oraste pidiendo la señal que fuese mi voluntad si no la quieres aceptar? Cuando él escuchó estas palabras del Espíritu Santo de Dios, entonces dice que él dijo: no, yo pedí una esposa, pedí la señal, se cumplió la señal, y aunque no era lo que yo estaba esperando físicamente, me tengo que arrepentir por mi motivo impuro y decirle al Señor: está bien, Señor, perdóname, me voy a casar con esta mujer. ¿Sabe qué, amado? Se casó con esa mujer, la llevó al altar, y hasta el día de hoy están pastoreando en México una congregación creciente para la gloria y honra del Señor. Dios les ha dado un matrimonio glorioso, un matrimonio que ha sido ejemplar en muchos lugares donde ellos van a predicar, y son de bendición en todos lugares y viven felices. ¿Por qué? Porque la felicidad no está en la apariencia física. La felicidad está en el corazón de un hombre y de una mujer transformados por el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que de qué sirve vivir en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. ¿De qué sirve vivir con Clark Kent en tu casa, verdad? Si tiene un carácter de 1000 demonios. ¿De qué? Un carácter de Shrek. ¿De qué? ¿Sí? ¿O de qué sirve vivir con la Mujer Maravilla? ¿Verdad? A lo mejor es una Mujer Maravilla. ¡Wow! ¡Qué chica tan hermosa! Mira, qué ojazos y todo aquello, ¿verdad? Pero es una mujer que tiene un carácter horrible, tremendo. ¿De qué sirve? Lo importante está adentro. ¿Sí? Y si nos toca chaparrita, acuérdate que los perfumes caros vienen en envases chiquitos. Y Fernando dice amén. Póngase de pie, por favor. Qué bueno es el Señor, ¿no? Señor, ayúdanos para poder pedir bien. Muchas veces nos hemos equivocado. Yo me he equivocado tantas veces. Pero yo quiero, en el nombre de Jesús, que me enseñes a pedir bien, porque quiero recibir lo que estoy pidiendo. Así que todas las veces que he estado pidiendo mal, corrígeme, Espíritu Santo. Corrígeme, para no pedir con motivos incorrectos, y mucho menos pedir con motivos impuros, porque a veces hay motivos impuros que nos llevan a pedir cosas carnales o esperar cosas carnales. Señor, ayúdanos, porque queremos aprender a pedir bien. Hemos aprendido a pedir en tu nombre, Jesús, al Padre. Ya no hemos pedido a las imágenes, ya no hemos pedido a nadie más. Pero ahora que hemos pedido en tu nombre, queremos aprender a pedir bien. Por lo tanto, perdónanos todas las veces que hemos pedido mal y nos arrepentimos de haber pedido mal. Y
Te pedimos que nos sigas enseñando a pedir bien, como tú les enseñaste a tus discípulos a orar. Aquellos que han pedido trabajo, Señor, cambia su oración. Y más que darles trabajo, dales provisión. Aquellos, oh Señor, que han pedido y han puesto sus planes en tus manos, que de ahora en adelante, oh Dios, pongan sus manos en tus planes, mi Dios. Que aquellos que han pedido que tú les quites el carácter, que se den cuenta que lo mejor es pedir que su carácter sea moldeado. Que aquellos que están pidiendo paciencia se den cuenta que están pidiendo tribulación, Señor. Que aquellos, Padre, que están pidiendo sanidad, cuando en realidad están queriendo que su ser amado siga viviendo, que aprendan a pedir, que tú les concedas que sus años sean aumentados. Padre, en el nombre de Jesús, queremos aprender a pedir y a pedir bien, conforme a tu voluntad. Gracias. A ti sea la gloria y la honra por todos los siglos, Jesús. Amén y amén.